Bueno, vamos a hablar sobre la secreción pancreática. En esta clase, la parte exócrina. Bueno, para arrancar un poco de anatomía del páncreas, podemos decir que es una glándula de forma alargada, de derecha a izquierda, y algo menos de abajo hacia arriba. Por otro lado, es un poco aplastada en sentido antero-posterior. Bueno, como vemos en la imagen, tiene un conducto, varios conductos, uno llamado conducto colédoco, que resulta de la unión del conducto cístico procedente de la vesícula biliar y el conducto hepático común. Este es el encargado de llevar bilis al duodeno, desemboca en la papila mayor o papila de Vater, junto a la secreción pancreática. Tenemos la papila duodenal mayor, que es una prominencia en donde desemboca en el duodeno, que es el conducto principal del páncreas o de Wilson, y el conducto colédoco. Ambos conductos se unen en su parte terminal formando un pequeño desanchamiento que se denomina ampolla de Vater, rodeada por el esfínter de Oddi, que posteriormente tiene su terminación en la papila duodenal mayor. Por otro lado, tenemos la papila duodenal menor, que en su vértice se abre un pequeño orificio donde desemboca el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Bueno, el páncreas se compone de dos tipos de tejidos. Por un lado tenemos a los acinos y conductos pancreáticos, que secretan jugos digestivos pancreáticos y bicarbonato, y por otro lado tenemos los islotes de Langerhans, que secretan insulina, glucagón y en menor medida somatostatina. Bueno, esta parte no nos interesa tanto, al menos en esta clase, ya que vamos a hablar sobre los acinos y conductos pancreáticos, porque justamente vamos a hablar sobre jugos digestivos. La secreción pancreática se encarga de secretar enzimas digestivas para la digestión de proteínas, la digestión de hidratos de carbono y la digestión de grasas. Por otro lado, secreta iones de bicarbonato a través de los conductos pancreáticos para neutralizar el pH del ácido del quimo. Recordemos que desde el estómago el pH del quimo que llega hacia el duodeno es muy ácido, por lo que la acción del bicarbonato es muy importante para neutralizar dicho pH. La secreción pancreática aumenta con la presencia del quimo en porciones altas del intestino delgado. Sus características dependen de los tipos de alimentos que contenga el quimo. Bueno, tenemos distintos tipos de enzimas que secretan el páncreas. Por un lado tenemos a las proteasas, que sirven para la digestión de proteínas. Por otro lado, las amilasas, que sirven para la digestión de carbohidratos. Y por último, las lipasas, que sirven para la digestión de las grasas. Proteasas. Estas enzimas son activadas en la luz del intestino, ya que son secretadas inactivas, porque podrían digerir al propio páncreas. La enterocinasa, secretada por la mucosa intestinal, es la encargada de activar el tripsinógeno y posteriormente su forma activa, la tripsina, es la que activa las demás proteasas. Bueno, la forma activa, como mencioné anteriormente, el tripsinógeno es la tripsina. Después tenemos al quimotripsinógeno, que su forma activa es la quimiotripsina, que son las encargadas de degradar proteínas completas o péptidos, pero sin llegar a liberar los aminoácidos que la componen. Por último, tenemos a la procarboxipolipeptidasa, que su forma activa es la carboxipolipeptidasa, y degrada los péptidos pequeños en aminoácidos individuales. Disculpen un poco porque es un poco complicado de pronunciar estas enzimas. Por otro lado, las amilasas, que son las que degradan los hidratos de carbono, como almidones, glucógeno,
y demás hidratos de carbono, excepto la celulosa. Recordemos que la celulosa no se puede digerir, al menos en nuestro organismo. Estas degradan hasta formar disacáridos y trisacáridos. Por último, las lipasas, que son las enzimas encargadas para la digestión de grasas. La lipasa hidroliza grasas neutras, como ácidos grasos, y monoglicéridos. Después tenemos la colesterol-esterasa, que hidroliza esteres de colesterol, y la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Esto con el fin de su digestión, ayuda mucho en la digestión, básicamente. Un dato de color es que tenemos al inhibidor de la tripsina, que en caso de una pancreatitis aguda se ve afectada, por lo que podría ser que el páncreas en este tipo de patologías se vea seriamente dañado. Por otro lado tenemos ciertos estímulos como para la secreción pancreática, como la acetilcolina, colecistocinina, que es la CCK, que son las que estimulan las células acinares para la secreción de de enzimas digestivas. Por otro lado tenemos a la secretina, que estimula las células del conducto pancreático para la secreción de bicarbonato, ya que si no se neutraliza el pH del ácido del quimo, como habíamos mencionado anteriormente, podríamos tener como consecuencia las úlceras. Cuando todos los estímulos actúan al mismo tiempo, la secreción es mucho mayor que la suma de las secreciones de cada una de las mismas. Es decir, que se multiplican y potencian. A su vez, y potencian, no es que se sumen.